Bienvenidos a tutorías online del Centro Nacional de Educación a Distancia. En la clase de hoy hablaremos acerca de cómo detectar una fuga de corriente y cómo medir resistencia a tierra y resistividad del terreno. Vamos a empezar por cómo detectar una fuga de corriente. Para esto podemos utilizar un instrumento llamado megómetro, aunque algunos también le dicen Megger. En realidad Megger es una marca en particular de instrumentos de medición, pero muchos lo conocen por ese nombre. También, como podemos ver aquí en el mismo instrumento, dice probador de resistencia de aislación. O sea que en definitiva, un megómetro lo que hace es medir resistencia de aislación. Como su nombre lo indica, megómetro mide resistencias del orden de los megohmios o megaohmios. Estamos hablando de resistencias que son del orden de los millones de ohmios, como pueden ser sin duda las resistencias de los aislantes. Entonces, con el megómetro lo que vamos a verificar es si la aislación está en buenas condiciones. Podemos medir aislación entre fase y neutro, entre fase y tierra, para buscar fugas precisamente o para saber si existe o no una fuga de corriente, y si está en buenas condiciones la aislación entre fase y tierra, colocamos una de las puntas del instrumento en el conductor de fase y la otra en un punto donde encontremos tierra el más cercano posible, como puede ser, sin ir más lejos, la regleta de tierra del tablero. Como podemos ver aquí, el instrumento nos permite medir resistencia de aislación, pero además acá tenemos una escala para medir tensión en corriente alterna, es decir, que también cumple la función de voltímetro en alterna. Y aquí seleccionamos qué tensión vamos a aplicar entre las puntas de prueba para hacer la medición. Pensemos que para poder hacer circular una corriente en un circuito de alta resistencia se necesita una tensión muy alta. En este caso puede ser desde 100 hasta 1000 voltios. Aquí tienen ustedes el selector para aplicar 100, 250, 500 y 1000 voltios. En algunos países se acostumbra a usar 500 voltios para medir la resistencia de aislación y en otros 1000 voltios. Si medimos en 1000, obviamente estamos realizando una prueba mucho más exigente. ¿Cuál es el criterio que se toma para saber si la aislación es buena o no? El criterio que se toma es que la aislación tiene que tener como mínimo 1000 ohm por volt, es decir, 1000 ohm por cada volt que le aplicamos con el megómetro. Así que si estamos hablando de aplicarle 500 voltios, tendremos que tener una resistencia de aislación mínima de 0.5 mega, o sea 0.5 megaohmios, o lo que es igual 500.000 ohmios. Eso como mínimo. De ahí en más, la resistencia de aislación se considera como buena. Para medir con el megómetro en un tablero, como podría ser este tablero de vivienda sencillo, tenemos que colocar en el polo vivo, cuyo nombre técnico es conductor de fase o de línea, pero conocido habitualmente como polo vivo porque tiene tensión con respecto a tierra, mientras que el neutro no tiene tensión o tiene una tensión muy despreciable con respecto a tierra. Con el interruptor bajo, por supuesto, porque para medir resistencia de aislación no debe haber alimentación, si no podemos dañar el instrumento. Y vamos a poner una punta, que es la positiva, en el polo vivo, en el conductor de fase o de línea, sin tensión, pero con todos estos interruptores levantados, porque así estamos midiendo en todos los circuitos de la instalación. Este tiene que estar bajo, para que no tengamos tensión aquí. Entonces ahí, entre polo vivo y tierra, la otra punta del megómetro, la negativa, va a ir a tierra. Ahí es donde nosotros realizamos la medición de resistencia de aislación, que nos tiene que dar 1000 ohm por volt. O sea que si aplicamos 500 volt, mínimo 0.5 mega, y si aplicamos 500 volt, mínimo 0.5 mega, y si aplicamos 1000 volt, mínimo 1 mega. Lo que vamos a hacer es levantar todos los interruptores y si encontramos que la aislación está por debajo del valor normal, empezamos a bajar interruptores para ver en qué circuito se encuentra la fuga de corriente. Otro método, digamos artesanal, entre comillas, si no tenemos un megómetro, es energizar, subir la palanca de la general y del diferencial y empezar a levantar una a una las palancas de los interruptores automáticos de circuitos. Una vez que levantemos la palanca del circuito en el cual se encuentra la fuga, se va a disparar el diferencial. Esa es una manera bastante artesanal
de detectar en qué circuito se encuentra la fuga. Pero puede suceder que a veces las corrientes de fuga estén por debajo del umbral de sensibilidad del interruptor diferencial, que suele ser como estándar de 30 mA. Entonces en ese caso no se va a disparar. Por lo que para buscar una fuga que sea por debajo del umbral de sensibilidad del diferencial, tendríamos que utilizar sí el megómetro. Pero además el megómetro, además de localizar una fuga de corriente, nos va a decir el valor de la aislación entre polo vivo y tierra, entre fase y tierra en este caso, que es mucho más que simplemente localizar la fuga. Bueno, este es un megómetro de la vieja guardia, digamos, ¿no? No sé si todavía se siguen fabricando este tipo de megómetros, pero antes de que hiciera su irrupción la electrónica en los instrumentos de medición, los megómetros tenían en su interior un generador de corriente continua, el cual se accionaba mediante una manivela. También cuentan con un sistema de engranajes por el cual, por cada vuelta que da la manivela, el generador da muchas vueltas. De lo contrario, tendríamos que mover la manivela a una velocidad vertiginosa. Sería muy incómodo de utilizar. Entonces, lo que se hacía era, mientras se realizaba la medición, se daba vueltas a la manivela para generar esas tensiones tan altas que hay que aplicarle al circuito, que como pueden ver acá tienen 100 volt, 250 volt, y acá tienen 500 y hasta 1 kilovolt, o sea, hasta 1000 volt. También tienen una escala para medir resistencia, que todos los megómetros siempre, además de medir como megómetro, pueden medir como ómetro. Y una vez que efectuaban el test, tenían que presionar este botón y tomar la lectura en esta escala, que era, obviamente, un instrumento analógico. Luego, cuando la electrónica hizo su irrupción, digamos, en los instrumentos de medición, se logró obtener estas tensiones a partir de una simple batería de 9 volts. Esa batería pasa por un circuito inversor, el cual la convierte en alterna, luego por un transformador que la eleva a la tensión necesaria y luego por un rectificador que la convierte nuevamente en continua. Pero antes se utilizaba este sistema. Otro instrumento que nos permite detectar una fuga de corriente es la pinza de fugas o pinza capaz de medir las corrientes de fuga, ¿no? Se le conoce vulgarmente como pinza de fugas porque es una pinza amperimétrica muy sensible. ¿Qué diferencia tiene con una pinza amperimétrica común? Que es capaz de medir intensidades de corriente muy pequeñitas que no cualquier pinza amperimétrica puede medir. Entonces lo que se hace es pasar por dentro de la pinza el conductor de tierra y así medir qué corrientes de fuga tenemos. A veces en las instalaciones existen pequeñas corrientes de fuga que no son peligrosas y que no llegan al umbral de disparo del diferencial. El tema es cuando se nos dispara el diferencial, ver por qué razón eso ocurre. Y de lo contrario, si queremos chequear la instalación, a ver cómo está, si no tenemos fugas de corriente, también podemos aplicar la pinza de fugas. Lo que va a medir es la corriente de fuga, concretamente pasando el conductor de tierra por dentro del gancho de la pinza. Y la ventaja que tiene con respecto a una simple prueba, digamos artesanal, de ir subiendo interruptores a ver si salta el diferencial, es que nos va a indicar el valor de la corriente de fuga. Y a diferencia del megómetro que nos va a dar el valor de la resistencia de aislación, este instrumento nos va a dar el valor de la corriente de fuga. O sea, todos indican cosas diferentes y a veces para determinados cálculos se necesita uno de estos parámetros en particular. De ahí que existan instrumentos que miden diferentes magnitudes, porque si no ustedes se preguntarán, ¿por qué tantos instrumentos si esto se puede hacer directamente con un megómetro? Bueno, porque miden diferentes parámetros. El megómetro mide resistencia de aislación, la pinza de fugas mide corrientes de fuga. Y es una pinza especial porque tiene alta sensibilidad. O sea, no cualquier pinza amperimétrica puede medir valores tan pequeños. En caso de no tener una pinza de fugas ni un megómetro, lo que podemos usar es una pinza amperimétrica común. Y en lugar de pasar uno de los conductores por dentro de la pinza, como correctamente se debe hacer, se pasan los dos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ustedes pasan los dos conductores por dentro de la pinza, por un conductor la corriente llega al circuito y por el otro retorna a la red. O sea, por uno viene y por otro va. Si esta corriente tiene a la ida y a la vuelta el mismo valor, significa que no se ha fugado corriente en el circuito. Por lo tanto, la pinza amperimétrica me va a marcar 0, porque los campos electromagnéticos de ambos conductores son iguales y contrarios, por lo tanto se restan
y dan 0, se anulan entre sí, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay una fuga de corriente en el circuito? La corriente de retorno no va a ser la misma que la de entrada, por lo tanto va a surgir una resultante del campo electromagnético de los dos conductores y esto va a llevar a que la pinza indique una determinada lectura. O sea que si la pinza pasando los dos conductores no nos da 0, significa que una parte de la corriente se ha fugado. Esta también es una forma de poder medir la corriente de fuga. Obviamente no con la misma precisión que lo haría una pinza de fuga que está hecha expresamente para esa función. Hablemos un poco ahora de la medición de la resistencia de tierra. Todo electrodo de tierra tiene un cierto valor de resistencia, que siempre tratamos de que sea el mínimo posible. Los diferentes reglamentos de instalaciones eléctricas, según el país en donde uno se encuentre, fijan valores máximos para esta resistencia de tierra. Ahora bien, ¿cómo medimos la resistencia de tierra para saber si está dentro del valor normal, reglamentario o no lo está? Para esto hay que utilizar un instrumento que se denomina telurómetro o telurímetro. O, como dice por acá, probador de resistencia de tierra o medidor de resistencia de tierra. Tenemos telurímetros de 3 puntas, como el que estamos viendo en la imagen, y telurímetros de 4 puntas. La diferencia es que el telurímetro de 3 puntas solamente puede medir resistencia de tierra, mientras que el de 4 puntas, además de medir resistencia de tierra, puede medir la resistividad del terreno. Digamos que para uso común en la tarea habitual de un electricista, el de 3 puntas sería suficiente. Y tampoco justifica comprar este instrumento, que no es económico, si no lo vamos a utilizar frecuentemente. Pero bueno, tiene 3 puntas, como les dije. La punta E se conecta al electrodo de tierra que queremos medir. La punta P a una de las estacas de los electrodos auxiliares que se clavan en la tierra. Y la punta C al otro electrodo. Incluso viene con varios metros de cable que se corresponden con el color del conector. Acá tenemos verde, amarillo y rojo, lo mismo que acá. Verde, amarillo y rojo. Y aquí podemos seleccionar los diferentes rangos de medida para diferentes valores de resistencia. Resistencia de tierra. Acá congelamos la lectura y este botón lo presionamos cuando realizamos la medición. Y aquí nos va a indicar directamente el valor de la resistencia de tierra. Y con con esta perillita de acá, lo que hacemos es ajustar el instrumento para que esté listo para realizar la medición. Con esto ajustamos. Y bueno, este instrumento de 3 puntas, llamado telurímetro, telurómetro, nos permite medir el valor de la resistencia de tierra. Requiere el uso de electrodos auxiliares que se deben enterrar en el piso. En algún tutorial nosotros explicamos en detalle cómo se hace esto. Más adelante, si quieren, podemos hacer otro tutorial explicándolo nuevamente. Pero bueno, es un instrumento que requiere de electrodos auxiliares. Y piensen ustedes que uno no siempre tiene un piso de tierra para enterrar esos electrodos auxiliares. A veces hay que colocarlos sobre un piso de material. En ese caso lo que podemos hacer es envolverlo en un paño mojado en agua y sal y apoyarlo directamente sobre el terreno y da un resultado bastante bueno. Se puede perfectamente hacer cuando el suelo es duro y no podemos clavar estos electrodos auxiliares. Más eficiente y más caro también es este otro instrumento que se llama pinza telurímetro o pinza telurómetro, que también nos permite medir el valor de la resistencia de tierra, pero no requiere de electrodos auxiliares, sino que simplemente el electrodo de tierra, en caso de la jabalina, o el conductor de tierra, se pasa por dentro del gancho de esta pinza. ¿Se dan cuenta la ventaja que nos ofrece simplemente pasando el cable a través del gancho de la pinza? Nos permite medir la resistencia de tierra sin aquello de estar colocando los electrodos auxiliares. Por supuesto que este instrumento tiene su costo, ¿verdad? Y siempre uno a la hora de comprar un instrumento tiene que ver si el costo se justifica con el uso y la frecuencia de uso que le va a dar.